El alux del pantano. Dicen que los pantanos de Tabasco guardan más secretos que los que la selva se atreve a revelar. Yo lo aprendí aquella noche, cuando junto a mis dos mejores amigos, Ernesto y Miguel, decidimos explorar un rincón perdido entre manglares, donde la luna apenas se reflejaba en el agua turbia. Éramos jóvenes, buscadores de aventuras y, quizá, demasiado incrédulos. Habíamos escuchado hablar de los aluxes, esos pequeños guardianes del monte y del agua que, según los ancianos, protegen lo que les pertenece. Para nosotros, no eran más que cuentos para asustar niños. Pero esa risa burlona que llevábamos en el pecho pronto se tornaría en un silencio pesado. La tarde comenzó como cualquier otra. Caminamos entre raíces retorcidas, con el calor pegajoso que hacía vibrar el aire. Ernesto cargaba una linterna, Miguel llevaba una mochila con agua y pan, y yo, la curiosidad que nos había arrastrado hasta ahí. Los pobladores nos habían advertido que el pantano no se visita de noche, que allí los aluxes se enojan con los forasteros irrespetuosos. Pero nosotros lo tomamos como un reto. Al caer el sol, el silencio se volvió extraño, como si los grillos hubieran pactado callar de golpe. Fue entonces cuando escuchamos un murmullo, apenas un susurro entre las hojas, como voces infantiles que reían y corrían entre las sombras. Al principio pensamos que era el viento, pero no había brisa alguna. ¿Oyeron eso?, preguntó Ernesto, iluminando con su linterna los arbustos. El haz de luz rebotó en el agua y mostró algo que nos dejó helados, diminutas huellas en el lodo, demasiado pequeñas para ser humanas, pero frescas, como si alguien hubiera pasado corriendo justo antes de que llegáramos. Nos miramos sin hablar. No queríamos admitirlo, pero todos pensamos lo mismo, los cuentos podían no ser tan cuentos. La noche avanzaba, y con ella, el aire se volvió espeso. Una risa aguda, infantil, nos rodeó, como si viniera de todas partes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces comprendí que ya no estábamos solos, y que los guardianes del pantano habían notado nuestra presencia. La linterna de Ernesto parpadeó de pronto, como si algo invisible la golpeara. No puede ser, traía pilas nuevas, murmuró, sacudiéndola con nerviosismo. Miguel, que siempre se había burlado de estas historias, se agachó para revisar el lodo. Miren, dijo con voz entrecortada. No son solo huellas, hay como pequeñas manos marcadas en la tierra. Yo sentí un nudo en la garganta. Las huellas iban y venían alrededor de nosotros, como si estuviéramos rodeados. Fue entonces cuando escuchamos un chapoteo. Algo se lanzó al agua, pero no vimos nada, solo ondas que se expandieron en la superficie. Después, de entre los manglares, un silbido agudo se elevó, tan fuerte que hizo que las aves nocturnas levantaran vuelo en desbandada. Esto ya no me gusta, dijo Ernesto, bajando la linterna. De repente, el aire cambió. Una brisa helada sopló en medio del calor sofocante del pantano. Nos miramos, entendiendo que aquello no era natural. Entonces, la risa volvió, pero esta vez estaba frente a nosotros. Una figura pequeña, no más alta que un niño, se dejó ver a la distancia. Su silueta apenas iluminada por la luna mostraba un cuerpo diminuto, con un sombrero de palma desproporcionado y unos ojos que brillaban como brasas encendidas. Se quedó mirándonos unos segundos, y luego, desapareció. El silencio fue absoluto. Apenas podíamos respirar. Miguel intentó bromear para romper la tensión. Quizá fue un animal, ¿no? Algún mono o algo así. Pero en sus ojos se leía el miedo que no podía ocultar. Entonces, la mochila de Miguel, que había dejado sobre una raíz, se levantó sola del suelo y cayó con fuerza al agua del pantano. Los tres gritamos, retrocediendo de golpe. No había manos visibles, pero algo la había empujado. Nos están advirtiendo, dijo Ernesto. No quieren que estemos aquí. Yo traté de mantener la calma, pero en mi interior sabía que tenía razón. Los aluxes nos estaban probando, jugando con nosotros, o quizá preparándonos para algo peor. La risa volvió a sonar, pero ahora era múltiple, como si varias voces de niños se mezclaran en un coro burlón que nos rodeaba. Se escuchaba desde los manglares, desde el agua, incluso detrás de nosotros.
Con las manos temblorosas, Ernesto hizo la señal de la cruz. Miguel, que apenas podía hablar, murmuró: «Nos están siguiendo, no nos van a dejar salir». Yo sentí que la oscuridad del pantano se volvía más espesa, como si las raíces y las ramas se cerraran a nuestro paso. El aire pesaba, y cada respiro era un esfuerzo. Caminamos rápido, tropezando con las raíces, mientras la risa nos acompañaba como un eco maligno. Entonces, vimos de nuevo a la pequeña figura con sombrero de palma. Esta vez estaba más cerca, mirándonos fijo, con esos ojos incandescentes que parecían atravesarnos. Dio un salto ligero sobre el agua como si no tuviera peso, y desapareció. «Ya basta», grité con todas mis fuerzas. «No queremos hacerles daño. Solo estamos de paso». El silencio fue inmediato. Las linternas, que parpadeaban sin razón, volvieron a iluminar con fuerza. Los sonidos del pantano, que habían desaparecido, regresaron de golpe: ranas croando, insectos zumbando, aves revoloteando. Era como si nos hubieran liberado. Miguel cayó de rodillas, llorando de alivio. Ernesto y yo nos miramos en silencio, sabiendo que lo que habíamos visto no podía explicarse con palabras simples. Habíamos sentido la furia, el juego y el poder de los aluxes. Ellos no eran un mito, eran guardianes, protectores de la tierra, capaces de mostrarse a quienes se atreven a perturbar su morada. Cuando logramos salir del pantano, la luna ya estaba en lo alto del cielo. Nos quedamos de pie, mirando hacia atrás, con un respeto que no teníamos antes. Aquella noche entendimos que los cuentos de los ancianos no eran fantasías, sino advertencias. Y desde entonces, cada vez que escucho el viento entre los manglares, recuerdo esas risas diminutas que nos acompañaron en el pantano, y sé que los aluxes siguen ahí, invisibles, jugando con los límites de nuestra realidad. Aquel encuentro en el pantano nos dejó una enseñanza que va más allá del miedo y de la extrañeza. Comprendimos que el mundo invisible convive con nosotros, que los guardianes de la tierra, como los aluxes, nos observan, juegan y también nos advierten. No se trata solo de espíritus caprichosos, sino de recordatorios vivos de que la naturaleza tiene dueños más antiguos que nuestra memoria. Hoy, al mirar atrás, no lo cuento como una simple anécdota de juventud, sino como un testimonio de respeto. Porque no todo lo que los ojos ven pertenece a este plano. Hay seres que custodian los pantanos, los cenotes, las montañas y los bosques, y si les prestamos atención, ellos nos enseñan a escuchar el pulso secreto de la tierra. El pantano no nos devoró aquella noche. Nos devolvió vivos, pero transformados. Nos enseñó que el miedo también es un puente hacia la reverencia, y que los mitos no son cuentos vacíos, sino hilos que conectan lo humano con lo sagrado. Así, cada croar de rana, cada silbido del viento entre el agua, cada risa que parece venir de ninguna parte, es una invitación a recordar que no estamos solos. Que la vida visible y la invisible se entrelazan en un eterno susurro. Gracias por caminar junto a nosotros entre sombras y misterios. Gracias por abrir tu corazón a los ecos de lo ancestral. Recuerda, donde el misterio respira, ahí está chamán. Si este relato tocó tu espíritu, acompáñanos suscribiéndote y compartiendo estas historias. Porque cada historia es un portal, y juntos sostenemos la llave.